En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, continuemos con el comentario al libro del Apocalipsis. Hoy hablaremos sobre la mujer coronada. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis se habla de otra mujer. Leemos. Un signo magno apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Y gestaba en su vientre y clamaba con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Los exégetas han aplicado este texto sea a la Santísima Virgen María, sea a la Iglesia, como también a Israel. A la Santísima Virgen no parece cuadrarle del todo, por eso que leemos de los dolores de parto, ya que ella no los tuvo, si bien no deja de ser legítimo de aplicárselo figurativamente, como lo hace la liturgia y el arte cristiano. ¿Podremos entonces aplicarlo a la Iglesia? Así lo han entendido algunos comentaristas, según los cuales aquella mujer simboliza a la Iglesia de los últimos tiempos, cristianos y judíos convertidos, que tantas veces los profetas representaron con los rasgos de una mujer, a la que se promete el perdón de su infidelidad, la purificación plenaria y el desposorio final. Sin embargo, no parece convenirle plenamente, aunque sí por una cierta extensión. Para otros figura al Israel de Dios, que da a luz un hijo varón. Así lo interpreta el padre Castellani, en la inteligencia de que dicho texto se refiere a la conversión final de los judíos, profetizada por San Pablo y los profetas. Cuando lleguen los tiempos últimos, los judíos, cuya sangre corre por las venas de María, van a concebir a Cristo por la fe, expresión usual en las Escrituras, y lo van a dar a luz con grandes dolores. Por lo general, la tradición católica ha visto en la parturienta a la iglesia y a la sinagoga a la vez, pues entre ellas hay continuidad a los ojos de Dios. Si San Juan vio acaso a María en ese extraño cuadro que nos traza, fue porque María resume a la iglesia y a la sinagoga, siendo como es la corona de ambas. Recordemos que antes se nos habló de otra mujer, la fornicaria, la gran ramera, la gran prostituta, que simbolizaba la Babilonia pecadora o también a la religión pervertida, entregada, servil a los poderes temporales. Según Castellani, las dos mujeres del Apocalipsis, la prostituta que cabalga la bestia roja y la parturienta vestida del sol de la fe, pisando la luna que representa al mundo, representan a la religión en sus dos polos extremos, la religión corrompida de una parte y la religión fiel a Dios de la otra parte. De hecho, una prostituta no se distingue esencialmente de una mujer honesta. Sigue siendo mujer, no se vuelve bestia. Si bien San Juan la describe a la prostituta montando sobre la bestia. Las dos mujeres son hermanas, nacidas de una misma madre, la religión, o mejor aún, el instinto religioso, ineradicable en el ser humano. Representan a las dos ciudades de San Agustín, en el paroxismo de su enfrentamiento teológico. De manera concisa escribe nuestro autor, el padre Castellani, en su comentario. Cito: el significado concreto y ya escatológico de las dos mujeres es este, según parece. La mujer celestial y afligida es el Israel de Dios, Israel hecho iglesia. Y concretamente el Israel convertido en los últimos tiempos.
La mujer ramera y blasfema es la religión adulterada, ya formulada en pseudo-iglesia en los últimos tiempos, prostituida a los poderes de este mundo y asentada sobre la formidable potencia política y sobre el tiránico imperio del anticristo. La mujer vestida de sol sería pues Israel, que finalmente entrará en la iglesia. El proceso histórico es el siguiente. Al comienzo, los judíos rechazaron al Mesías, pero dicho rechazo no dejó de ser providencial, ya que como escribe San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 11, la caída de los judíos trajo la salvación a los gentiles. Dios permitió la obcecación de los judíos para que el Evangelio, por ellos repudiado, fuera trasladado a los gentiles. Así las naciones se convirtieron, estableciendo la cristiandad. Al final de los tiempos, tras la apostasía de las naciones, los judíos acabarán por convertirse, trayendo con dicha conversión inmensos bienes a todos. Por eso escribió San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 26. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que la totalidad de los gentiles entre en la iglesia, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Por lo que concluye el apóstol: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión? Romanos 11:15. En su libro sobre las parábolas del Evangelio, Castellani relaciona con la imagen de la parturienta lo que dijo Jesús en la última cena. Cito: la mujer que da a luz sufre porque le llegó la hora, pero cuando ha dado a luz un niño ya ni se acuerda de su trance, porque nacido es un hombre para el mundo. Juan 16:21. A su juicio, las palabras del Señor se refieren de algún modo al retorno glorioso de Cristo. Desde el nacimiento carnal de Jesús, tal sería el hombre nacido para el mundo, comienza la larga preñez de la humanidad hacia el nacimiento del Cristo integral. El pueblo judío lo dará a luz con dolores de parto. El signo grande se relacionaría así con los dos nacimientos de Cristo, tipo y antitipo, y principalmente con su segundo nacimiento integral en la totalidad de su cuerpo, que acaecerá en los tiempos parusíacos, en los tiempos finales. La parturienta simbolizaría al Israel que dio a luz a Cristo dos veces, la primera por María Santísima, la otra, futura aún, por su anunciada conversión a Cristo. De este modo los judíos, a cuya raza perteneció la Santísima Virgen María, van a concebir a Cristo de nuevo por la fe y lo van a dar a luz por la pública y dolorosa profesión de esa misma fe. ¿En qué momento se convertirán los judíos? Los santos padres tienen dos opiniones al respecto. Según algunos, ocurrirá antes de que aparezca el anticristo. Otros, por el contrario, sostienen que los judíos serán los primeros adeptos del anticristo, a quien reconocerán como al Mesías esperado, constituyendo su escolta y como su guardia de cuerpo, según aquello que dijo el Señor. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis, pero otro vendrá en su nombre y a ese lo recibiréis. Juan 5:43. Solo a la vista de la segunda venida de Cristo los judíos se convertirán, como preanunció el profeta Zacarías, capítulo 12:10. Mirarán a quien traspasaron.
Es sentencia frecuente de los padres que dicha conversión se deberá principalmente a la predicación de Elías. El mismo Jesús dijo: ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Mateo 17:11, Marcos 9:11. Junto con Elías volverá Enoc, el otro testigo, posiblemente a predicar a los gentiles. Apoyándose en Villot, el padre Castellani cree detectar en la actualidad ciertos indicios de una posible conversión de los judíos. Por ejemplo, la propagación del sionismo, merced al cual los israelitas han recobrado el ardor cívico y las virtudes guerreras, de que el mundo los creía incapaces. Una lengua muerta ha sido resucitada, hecho único en el mundo. En la Universidad de Jerusalén se habla en la lengua sagrada de la Biblia. Asimismo, se produjo su retorno a Tierra Santa, el término de la dispersión de los judíos por el mundo, que no fue sino castigo de su infidelidad, puede ser también el preludio de su conversión. Hay sobre ello profecías alusivas. Ezequiel 37:21, Amós 9:11-12, Baruch 2:34-35. Pero sigamos con el texto del Apocalipsis. Cuando la mujer estaba por dar a luz, un fiero dragón rojo se detuvo delante de ella con la intención de devorar a su hijo. Pero el hijo varón, Apocalipsis 12:5, apenas nacido, fue llevado al trono de Dios para regir a todas las naciones con el cetro mesiánico. El dragón, lleno de furia, persiguió a la mujer, mas el Señor le dio 2 alas como de águila, con que voló al desierto, donde sería alimentada durante 1260 días. Apocalipsis 12, 13, 14. La soledad significa quizás el abandono y desprecio de los neófitos por parte de los judíos no convertidos y del ingente mundo apóstata que los rodea. Al fracasar en su intento, el dragón se fue a hacer la guerra a los otros de su semilla. Leemos en el texto del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Pareciera suponerse que hay dos grupos de hijos de la mujer: los judíos convertidos y nosotros, los cristianos de la gentilidad, los judíos neófitos y los cristianos viejos. Del dragón se dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Apocalipsis 12:4. Para explicar este texto recurre el padre Castellani a un teólogo del siglo V llamado Teodoreto, según el cual las estrellas del cielo que serán arrastradas a la tierra por el dragón representan a los varones brillantes, príncipes, no solo políticos, mas también eclesiásticos, doctores y religiosos, que en los tiempos finales perderán la fe y se pondrán al servicio del anticristo, apóstatas inmanentes, los más peligrosos de todos. A continuación, el texto sagrado describe un combate en las alturas. Y prodújose una guerra en el cielo. Micael y sus ángeles salieron a guerrear con el dragón. Apocalipsis 12:7. He aquí otro personaje de este drama sagrado, una figura que, si bien aparece fugazmente, no por ello su acción resulta menos contundente, la de Micael, empeñado en lucha grandiosa con el dragón y sus adláteres de la tierra. Se juntan aquí dos batallas muy separadas en el tiempo. En la primera, que se desarrolla en las alturas, el ángel arroja al dragón del cielo a la tierra. Apocalipsis 12:9. Allí el demonio recobra el aliento e instaura su reino por medio del anticristo. Entonces los que se arrodillen ante la bestia gritarán: ¿quién como la bestia?
¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Grito siniestro que se enfrenta con el grito de San Miguel. Como se sabe, Micael significa ¿quién como Dios? Micael es un nombre y un clamor. Son dos gritos que se confrontan. ¿Quién como la bestia y quién como Dios? Cuando la victoria del anticristo y de su pseudo profeta parezca ineluctable, en aquel tiempo se levantará de nuevo Micael, príncipe de nuestro pueblo, como profetizó Daniel en capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel. La lucha en el cielo será doblada de una última lucha religiosa sobre la tierra. Y por hoy nos detenemos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.